Muy bien, jóvenes, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase de hoy em, sobre la intervención social, que era una temática que estaba pendiente y no había podido explicarla. Em, bueno, eso es lo que hablaremos ahora. La primera cuestión es recordarles que el día de ayer les he puesto a ustedes en su aula virtual un banco de preguntas, 30 preguntas de las cuales pues tomaré para el examen. Están basadas en todo lo que hemos revisado hasta ahora y un poco lo que queda también en este poco tiempo para tomarles entonces la semana del 18 de mayo. O sea, en realidad creo que será el 19, me parece. Bueno, o podría ser también el viernes, sí, claro, el segundo día de clases que tenemos en esa semana. Podría ser. Bueno, eso Buenas tardes, profe. buenas tardes, lo podemos acordar de todas maneras el día del examen. Bueno, eso era para contarles la situación. Ahora, también tenemos pendiente una exposición de parte de ustedes, entonces eso lo vamos a hacer la próxima semana, el día martes y el viernes que tenemos. Entonces, cada grupo vaya preparándose. Aún no he recibido la distribución de los grupos. Al final de la clase podemos acordar que con Carlos, creo que estaba, y Evelyn, las que tenían a su cargo esa distribución. Entonces, hablaremos al final. Bien, voy. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, chicos. Buenas tardes. Voy a compartir la pantalla entonces para empezar la clase. Se casará y no ve. A ver, jóvenes, miren, voy a hablar de un concepto que es fundamental en las ciencias sociales, y cuando digo también ciencias sociales, me refiero al conocimiento de esa área de las ciencias en general y por supuesto de la vida misma. Es decir, eso está en la realidad. Esto que voy a llamar la mediación más bien, pero el título que le pongo ahí es la intervención social como aparece en la planificación, pero esto está relacionado cómo es que intervenimos, es decir, todo está intervenido en el sentido de que todo está concatenado, relacionado, articulado de unos elementos con otros, de una realidad con otra, de unos objetos con otros, de las relaciones entre humanos de unos con otros, de las relaciones entre la misma naturaleza, de lo que conforma la naturaleza con otros, etcétera. Es decir, ahí hay unas relaciones que se van a establecer siempre, sin las cuales pues no se da la relación humana en general o la relación natural. Entonces, ese va a ser el énfasis que le voy a poner en esta exposición. Y bueno, dentro del campo de lo que son los proyectos, bueno, se habla de la intervención social. Bien, entonces voy a compartir esto. Lo que vamos a trabajar básicamente son estos 4 elementos. Un objetivo primero de esta presentación. Segundo, esta categoría de mediación. Tercero, ubicarlo dentro de las relaciones que les acabé de mencionar, lo que llamamos la ontología del ser social, que también con ustedes ya hemos abordado, y la metodología, que tiene que ver eso también con otra categoría también importante en la totalidad, ¿sí? Como parte de la vida misma. Entonces, vamos a empezar a ver. Entonces, decía que el objetivo de esta presentación básicamente es presentarles a ustedes una concepción teórica de esta categoría mediación, ¿sí? Que todo está mediado por todo. Y de su papel teórico, es decir, es importante aprenderlo desde la teoría. Y cuando yo digo teoría, pues también me refiero que la teoría es a la vez, está anclada en la vida y es acción a la vez. Entonces, no estoy hablando desde la perspectiva positivista,
sino desde una perspectiva más bien del materialismo histórico. O sea, desde esa perspectiva estoy hablando cuando digo el papel teórico. Metodológico, pues se refiere fundamentalmente a las etapas, a las herramientas, a la caja de herramientas que hay que construir y tener, pues, y eso, pues, es parte de la intervención profesional en el caso de ustedes, pues, como gerentes que están en formación y la capacidad de liderazgo social. A ver, les puse ahí una nota, un poco para explicar lo que quiero decir con categoría. O sea, aquí categoría la vamos a entender en términos de, a ver, está que apague, alguien está con el micrófono, se le escucha todo. Apague el micrófono para eso. Ya. Bueno, entonces decía, miren, quiero decir brevemente algo sobre qué significa una categoría. Una categoría en términos, a ver, un poco complicados, porque esto que estoy también tratando no es tan fácil de decirlo, debido a que tiene una base filosófica. Entonces, espero yo que me entiendan lo que quiero decir. A ver, una categoría en términos esencialmente ya filosóficos se entiende como formas del ser. ¿Sí? Formas del ser, es decir, vamos a hablar aquí del ser en general, de la existencia mismo, de la vida en general, como es. Me refiero a lo que tiene una esencia, una sustancia. A eso se le llama ser. Entonces, pero ese gran ser, que es la materia y que es la energía, pues va adoptando formas, distintas formas, y que van, por ejemplo, si estamos hablando en la naturaleza, pues adopta la forma, qué sé yo, de plantas, de animales y de distintas otras formas, físicas o no físicas. Esa es una forma, digamos, del ser, es decir, la materia y la energía adopta esas formas, pero que influyen sobre nosotros como seres humanos, y a eso le llamamos determinaciones de existencia. En otras palabras, diríamos que hay unas condiciones que son las que nos determinan de algún modo, y a la vez nosotros, por supuesto, por ser seres vivos, también condicionamos al resto, es decir, es una vía de ida y de vuelta esto de las condiciones. Es decir, nosotros estamos condicionados, pero a la vez nos condicionamos unos con otros. Entonces, mira, la definición que Marx, por ejemplo, va a hacer, él dice, las categorías son formas del ser y determinaciones de existencia. ¿Sí? Esta es una definición. Pero si estamos hablando del ser social, que es lo que vamos a hablar en adelante, pues entonces ahí le reducimos un poquito y decimos que entonces las categorías son formas del ser social, ¿sí? Es decir, yo antes dije solo formas del ser, pero ahora digo formas del ser social. Es decir, la sociedad adquiere muchas formas distintas, o sea, son específicas, porque no existe la sociedad, es decir, en abstracto, sino existe la sociedad en concreto. Ya, pero esa sociedad también nos determina a la vez. ¿Ya? Entonces, en ese sentido se expresa esto que estoy diciendo, son formas del ser social y determinaciones de existencia. Bien, eso es para aclarar un poco la categoría de la categoría, porque sobre eso vamos a hablar. ¿Qué no es, es decir, una categoría como generalmente se entiende desde la perspectiva del positivismo? Una categoría se entiende como una clasificación. Por ejemplo, si yo digo eh, género, qué sé yo, animal, ¿ya? Y debajo de animal empiezas a hacer clasificaciones, animales cuadrúpedos, no cuadrúpedos, bueno, y le empiezas a poner una serie de clasificaciones, es decir, haces una tipología. En eso así no conceptuamos en este campo de la filosofía las categorías, sino como la que les indiqué previamente. Comúnmente se entiende el término mediación como una forma de actuar
en calidad de mediador de conflictos de naturaleza política, jurídica, familiar, buscando la conciliación de intereses entre las partes. Esto es muy común escuchar, por ejemplo, ahí les puse la misma Constitución ecuatoriana, pues contiene dentro de su texto, que ustedes ya lo han estudiado, este concepto de mediación de conflictos. ¿Sí? Decir, sí es una parte de la realidad, pero no es toda la realidad. Por eso es que nosotros vamos a entenderla de manera mucho más amplia, este concepto de mediación. Porque si vamos a actuar con proyectos, pues miren, ahí no vamos a hacer mediación de conflictos, no. Lo que vamos a hacer es otro tipo de mediación. O sea, el proyecto y quien construye un proyecto se convierte en un mediador. eh, es decir, en una parte de la cadena, ¿sí? Del eslabón de la cadena, se va a convertir, pues, es decir, como en un eje que construye además relaciones. Entonces, en ese sentido, miren, esta idea de mediación de conflictos, pues, es correcta, pero es muy reducida. Entonces, no nos sirve para entender, en cambio, los proyectos. ¿Sí? Entonces, mire, por eso es que esta categoría de mediación la ampliamos para entenderla mucho más ampliamente dentro del campo de las relaciones sociales y además dialécticas. Entonces, digo, nosotros vamos a entender la categoría mediación mucho más ampliamente. No se reduce a una determinada forma práctica o peor pragmatismo, ¿sí? Este es un concepto muy común también, el pragmatismo, es decir, incluso yo lo he escuchado, por ejemplo, en estudiantes de administración de empresas. Dicen, a mí no me interesa estudiar, por ejemplo, la teoría. ¿Para qué nos hace estudiar, profesor, teoría? Si a mí lo que me interesa es ser práctico, o sea, me interesa hacer voluntarismo. Entonces, mira, esa es una cuestión equivocada, porque si fuera así, pues entonces no necesitaríamos ir ni siquiera a la universidad a estudiar, porque si el practicismo es el que domina la vida, pues entonces no se necesita. Entonces ahí hay una cuestión bien equivocada, sino que al contrario, es decir, es la teoría, por supuesto, ligada a la vida misma, pues importante. Bueno, de todas maneras, este concepto pues de mediación lo queremos ampliar. A ver, aquí queremos entenderla primero como una categoría objetiva. Objetiva quiere decir real, existente, eh, distinta de unas con otras, porque la objetividad pues tiene que ver con las formas del ser que decíamos que son distintas. También como una categoría ontológica. Ya más adelante voy a presentarles también qué es esto de la ontología, aunque ustedes ya sobre eso tienen conocimiento. Entonces, pero la cuestión es entenderla a la mediación ontológicamente, es decir, desde el punto de vista más bien de la teoría filosófica y social, que es la ontología, que tiene que estar presente en cualquier realidad independientemente del sujeto. Es decir, la realidad existe independientemente de nosotros. Es como decir ahora, miren, tenemos un problema de pandemia. Si es que los seres humanos se acaban, pues con el planeta, con la naturaleza, es decir, se recompone, se vuelve a hacer, porque es independiente del ser humano como tal. Es decir, no necesita la naturaleza del ser humano para recomponerse, para volver otra vez a sus situaciones como fueron hace millones de años, ¿no? Sencillamente el ser humano podría desaparecer y la naturaleza sigue evolucionando. De hecho, hay una cosa bien interesante que está pasando en estos tiempos, que animales, pájaros, incluso las plantas, están tomándose las calles en Buenas ciudades noches, en el mundo, profe. porque, este, digamos, la gente como está guardada en sus casas, está confinada, entonces resulta que están apareciendo animales en las plazas, en las avenidas, porque se están tomando eso. Entonces, imagínense lo que significa eso. Es decir, la realidad, objetivamente hablando, pues existe independientemente del sujeto, es decir, de los seres humanos como tales. La categoría de mediación es estudiada como una de las categorías centrales de la dialéctica histórica, ¿sí? Entendiéndose por dialéctica las relaciones que se establecen entre objetos y objetos, o entre sujetos y objetos, o entre sujetos y sujetos. Es decir, esas relaciones se establecen y ahí hay unas relaciones también contradictorias en el sentido
de que la misma realidad se va negando a sí misma. Es decir, una cosa nace, pero a la vez se niega a sí misma, es decir, va evolucionando y tiene que fenecer. En ese sentido se entiende la contradicción. Eso es propio del movimiento de la materia, es propio de las leyes mismas de la naturaleza, es propio mismo de la vida social. Es decir, una sociedad nace, tiene que evolucionar y después tiene que fenecer y volver a nacer otra. Es parecido a las semillas, yo diría. Una semilla nace, imagínense, cae en el suelo, le toca estar un cierto tiempo, qué sé yo, un mes o 15 días, 20 días en el suelo, empieza a nacer una nueva planta, crece esa planta, después da frutos y se marchita y murió naturalmente, pero resulta que a lo largo del proceso, cuando ya estaba madura la planta, dejó semillas y esas semillas caen en el suelo y vuelven a nacer, es decir, se replica la vida, se reproduce la vida. Entonces, miren, pero lo que quiero indicar ahí, miren, ese proceso, ahí hay una negación natural, ¿sí? Es decir, que se va generando por sí misma. Lo mismo pasa cuando estudiamos la dialéctica histórica, es decir, el ejemplo que acabo de decir tiene que ver también con la dialéctica, porque es parte también de la dialéctica natural de alguna forma. Pero en la dialéctica histórica estamos entendiendo, en cambio, la sociedad como tal. Es decir, la sociedad nace en algún momento, nació en algún momento y vuelve a nacer y a reproducirse, continúa su proceso de evolución y en algún momento también fenece, pero se va negando a sí misma, ¿sí? Un ejemplo, creo que para ustedes bien conocido, es el tema del capitalismo. Es decir, ahí encontramos el elemento y el ejemplo más claro de cómo el capitalismo tiene sus propias contradicciones dentro del mismo sistema. Y la sociedad capitalista pues tiene esas mismas contradicciones. Entonces, en ese sentido se entiende la dialéctica como un proceso en el que paulatinamente fenece o va feneciendo, ¿sí? Porque es parte de todo proceso. Y esa es la dialéctica histórica, que se genera por etapas, se da por etapas, pero también son las relaciones que se construyen dentro de sí misma. Nacer significa morir. A ver, aquí entonces retorno a esto que les decía en una lámina anterior de qué es esto de la ontología del ser social. Entonces vamos a ver para que quede más clara la idea. A ver, la ontología estudia el ser, es decir, lo real. Si cuando decimos ser, pues estamos hablando de lo real. Cuando decimos no ser, estamos hablando en cambio de la nada, lo que no existe, lo que no hay. La nada es la nada, es decir, de la nada no se produce nada, ¿sí? Es decir, ni siquiera es el vacío, porque uno podría decir es el vacío, eh, es decir, es un espacio ahí donde no hay nada, pero no es así. Es decir, la nada es la nada, por eso es que, a ver, mm, este filósofo alemán Nietzsche hablaba de la nada, del nihilismo que él hablaba, es decir, la nada es la nada, ¿sí? Entonces, la ontología, en cambio, tiene que ver, pues, con el ser, es decir, con el ser en su forma genérica, en su forma universal. Y uno de los elementos, pues, para entender el ser es la materia y la energía. Es decir, el ser es materia y es energía a la vez, y viceversa, es energía y es materia a la vez. Y de ahí que se origina también la materialidad, o que se puede llegar a realizar en materialidad. ¿Qué quiero decir con este último aspecto? Quiero decir que, por ejemplo, cuando tú te trazas un objetivo, es decir, estás pensando en materializar ese objetivo. Por ejemplo, si yo me propongo construir una carretera, la carretera no está hecha aún, sí, pero si me trazo el objetivo de trazar esa carretera, quiere decir que se va a realizar, se va a materializar. Entonces, mire, la materia también llega a un componente de materialidad, es decir, de realización, de efectivización. Bueno, en todo caso, regreso a la idea original para que quede claro esto de la ontología, pues tiene que ver con la materia y energía y la energía y materia. Es decir, que existe una transformación de la materia básicamente en energía. En ese proceso también se puede entender que se generan procesos de negación y que podríamos llamarle, por ejemplo, la entropía.
La entropía es una manera negativa en la que un proceso puede terminar, es decir, en una negación tan radical que al final eso que a lo que llegó pues ya no sirve para nada. Podríamos poner a ver un ejemplo de entropía. eh, por ejemplo, cuando tú estás en un grupo humano trabajando en una empresa y pues y dentro de la empresa, en lugar de haber afinidades, empatías, de relaciones más cordiales, afectuosas, resulta que el grupo empieza a disgregarse, a separarse, entonces empieza a generar ahí una entropía, es decir, una energía negativa, que si eso llega a la radicalidad, pues sencillamente el grupo termina disgregándose, es decir, ya deja de ser grupo. Mira, entonces a eso se le llama, por decir, en el campo de un grupo, una entropía. Lo mismo pasa con la naturaleza. Es decir, por ejemplo, el planeta Tierra en este momento pues está yendo hacia una entropía, está generándose una entropía muy fuerte. Es decir, una negación de la misma Tierra porque, bueno, creo que nosotros en primer lugar, los seres humanos, somos los culpables de eso. Entonces, en ese sentido se habla de entropía. Entonces, miren, este elemento de la materia y la energía también hay que entender que se produce una entropía dentro de ese gran proceso natural y de vida. ¿Qué más es la ontología? Es la parte de la filosofía que estudia las formas de existencia de los seres en general, que podríamos llamar la naturaleza y la sociedad, ¿sí? Aquí también hace falta entender que los seres humanos somos producto de la naturaleza, somos hijos de la naturaleza, por lo que en los Andes se llama la Pachamama o en el latín se llama Terra Mater, pero hay que entender esa relación, es decir, nosotros somos hijos de la naturaleza. Por eso es que es incomprensible cuando una persona o una sociedad entiende que el ser humano está por arriba de la naturaleza y eso es muy equivocado. Es decir, pensar de ese modo, como de hecho está pasando, que los seres humanos están creyéndose dioses y que la naturaleza, pues, incluso cuando se habla de sujeto de derechos, quiere decir que el ser humano está por arriba de la naturaleza. Por eso es que ahí en la Constitución hay un problema también de concepción, que yo diría que es esencialmente liberal esa posición. Es decir, el ser humano por arriba y es la que le da derechos a la naturaleza, cosa que es al revés. Somos hijos de la naturaleza, somos hijos de la Pachamama, del universo en general. Por lo tanto, eso implica un respeto hacia ella. Bueno, ¿qué más? Entonces diríamos que la ontología es una ciencia, es una doctrina también, o teoría del ser, o del ente como tal. Es la unidad propiamente del ser. Pero en esa unidad hay que entender que hay gran diversidad, porque la unidad no significa homogeneidad, sino la unidad implica heterogeneidad, es decir, es muy diversa. Y esa es la gran riqueza que tenemos los seres humanos de vivir en un planeta como el nuestro, que tiene una gran diversidad. Y no solamente yo diría este planeta, es decir, es el universo en general, es tan diverso. Por eso es muy interesante o, como les digo, impresionante también estudiar el universo en general. Entonces, dentro de ese marco, a ver, esto de entender la ontología del ser social. Si entendemos entonces qué es la ontología, podemos entender un elemento más que corresponde ya propiamente al ser humano como ser social. El ser social es la forma real de la sociedad humana y de las organizaciones humanas existentes a lo largo de la historia, que van tomando formas específicas, de ahí que no existe una sociedad en general, sino que existen sociedades, dependiendo del lugar donde se viva, de los territorios, del espacio, porque el espacio es fundamental. Miren, ahí aparece un concepto que es clave en las ciencias sociales, como es el concepto del espacio. El espacio no es vacío, el espacio se llena, ¿sí? El espacio es habitado, el espacio es también contemplado, el espacio es, de algún modo, territorializado, es decir, se vive en un territorio y en ese territorio se territorializa también el espacio. Bueno, ¿qué más? Un ejemplo que podemos poner de ejemplo de ser social, miren, ahí yo les puse, por decir, el ser social proletario,
el ser social medieval, es decir, para referirme a sociedades medievales que no son igual a las nuestras. Por ejemplo, hubo una época en el medieval que estuvo llena de oscurantismo, ¿sí? Se le llamó así con ese nombre. Bueno, puedes llamarle de distintas maneras porque existe eso también. El ser social es una totalidad real y es parte de otras totalidades. Bien, entonces creo que esa idea la tengo acá, no todavía. Más adelante la tengo. A ver, lo que quiero decir con esto es que la sociedad es una totalidad. Y, y como esta sociedad está hecha por humanos, entonces estamos hablando de ser social. Cuando quieres juzgar un fenómeno, cuando estudias algo, así sea una célula, siempre hay que mirarlo dentro de una totalidad. No es posible, desde el punto de vista científico, estudiar fenómenos, hechos, acciones, comportamientos de manera independiente, de manera autónoma, ni separada ni disgregada de ella misma. Eso es muy equivocado. Y de hecho, pensar de ese modo es sumamente, es una pseudo, que se llama pseudociencia. Pseudociencia quiere decir falsa, porque no se puede estudiar un problema de ese modo, porque todo está concatenado. Entonces, hay que mirarlo siempre desde una totalidad. Por ejemplo, un proyecto, que es lo que estamos viendo. Los proyectos no pueden ser vistos sueltos, independientes, autónomos, ni puede ser visto solo desde la persona que va a intervenir. Si yo no puedo decir, voy a hacer mi proyecto porque tengo plata y lo voy a chantar, qué sé yo, en una comunidad de Manabí. Entonces vas como es decir, como un paracaidista, vas llevando tu proyecto y lo quieres implantar ahí. Eso más bien se podría llamar hasta injerencia. Eso no se puede hacer. Ahí hay un problema hasta teórico, es decir, de comprensión teórica. Lo auténtico es que desde una mirada de totalidad, significa que tienes que, juntamente con la gente, con las personas y los beneficiarios hacia dónde va a llegar el proyecto, pues entonces tienes que trabajarlo juntamente con ello. Por eso es que esto por ejemplo, cuando los Estados Unidos o una empresa transnacional o una ONG viene desde otros países ya con su proyecto hecho y quiere aplicarlo en el Ecuador, pues no funciona. O cuando algún político ecuatoriano dice, yo voy a traer el modelo chino o el modelo japonés o el modelo surcoreano para aplicarlo en el Ecuador, eso es equivocado, porque no está mirando la totalidad de la sociedad. Y esa totalidad o parte de esa totalidad de la sociedad somos nosotros, es decir, los que vivimos acá. Y por eso es que los proyectos nunca, cuando son mirados de esa manera, han tenido éxito, sino todo lo contrario, han fracasado socialmente hablando. ¿Pero por qué? Porque hay una concepción falsa del proyectista, ¿sí? En cambio, los proyectos tienen salida, tienen éxito cuando son trabajados por la misma gente, por las mismas comunidades o por quien está involucrado ahí, que son los mismos beneficiarios, y alguien apoya, esos proyectos van para adelante, ¿sí? Porque es la misma población, la misma gente la que va finalmente a resolver sus propios problemas. Por eso es que eso requiere, por ejemplo, incluso la autodeterminación de sus pueblos, de esas sociedades. Entonces, mire, yo les pongo estos ejemplos para que vean que uno no puede ir desde afuera llevando proyectos porque no van a ser saludables. A no ser que tengas intereses económicos, que generalmente eso es lo que está detrás. Cuando alguien viene de afuera, una ONG española, francesa, lo que sea, o norteamericana, ya con sus proyectos hechos y los implanta acá, por supuesto que hay intereses esencialmente económicos y esos proyectos no han avanzado, se han quedado ahí estancados, la gente no los asumió, no se empoderó tampoco y finalmente las platas terminan en los mandos medios. Es decir, ahí el que se enriquece finalmente son la gente que está involucrada en ese proyecto y eso es lo que pasa. A ver, aquí hay un concepto que quiero también señalar. Miren, el concepto de trabajo. Cuando hablamos de ontología del ser social, hay que entender que
un primer elemento que está en la base, que es el fundamento de la sociedad, es el trabajo humano. Es un poco como decir que en el inicio, a ver, tratando de tomar las palabras de San Juan, del evangelista San Juan, que decía que al principio era la palabra y después la palabra se convirtió en acción. Acá diríamos, más bien siguiendo a Goethe, que en el principio era la acción. Es decir, en el principio de todo ser social, es decir, de la sociedad, está el trabajo, ¿sí? Ese es el momento predominante, el momento constitutivo propiamente de la sociedad, de los seres humanos. Entonces, cuando hablamos de una ontología del ser social, el fundamento propiamente del ser social es el trabajo humano. El trabajo humano en términos amplios, no en términos de trabajo asalariado, no. No estoy hablando en esos términos. Eso sería otro elemento que habría que trabajarlo en otro momento y que sería además dentro del capitalismo, pero aquí no estoy hablando de eso. Estoy hablando del trabajo como fundamento mismo de la vida humana, como fundamento del ser social, de la sociedad, de los individuos que formamos la sociedad. En ese sentido, como fundamento del ser social, encontramos que los seres humanos pues tienen que trabajar para producir o tienen que trabajar para sobrevivir y ahí forman, es decir, adquieren o constituyen formas de trabajar, lo que se llama modos de producción. Es decir, de ahí que hay distintos modos de producción. Por ejemplo, si estamos en una sociedad de hace 5.000 años atrás, o un poco más, diríamos que los primeros habitantes de esta región, por ejemplo, o de cualquier otra región de hace miles de años, resulta que su modo de producción era muy simple en el sentido de que recolectaban frutos, cazaban, etcétera. Pero cuanto más fue evolucionando la sociedad, después llegamos a otro modo de producción. En el caso andino estamos hablando de hace 5.000 años aproximadamente con el modo de producción agrario. Y si eso hemos continuado a lo largo de la vida, ahora estamos hablando de un modo de producción capitalista dependiente de esta región. Entonces, miren, es decir, el trabajo va adquiriendo esas formas también, ¿sí? Son formas del trabajo. Y lo otro que tiene que ver también es con la reproducción misma de la vida, es decir, el ser humano se reproduce y va en ese sentido evolucionando y tiene que trabajar también, es decir, a través de esos modos de producción para generar más vida. La finalidad ahí entonces, ¿qué es? En esa evolución, pues es básicamente vivir y ser feliz en esa relación y en esa evolución de la vida humana. Hay otro elemento que la ontología del ser social sostiene la relación del hombre con la naturaleza y la naturaleza con el hombre, que es inseparable. Esto ya dije antes. Predomina la primacía económica del ser social. Aquí hablamos de economía no en términos monetarios ni en términos esencialmente de mercancías, no, sino estamos hablando de las formas del trabajo que los seres humanos adquieren para vivir, para sobrevivir a lo largo de su proceso histórico. Y por eso digo entonces que el fundamento ahí es el trabajo. De ahí que miren, para dejarles claro a ustedes en esta exposición, el trabajo es fundamental en los seres humanos. El trabajo asume el papel de condicionante de la existencia humana, porque proporciona la sociabilidad humana, es decir, a través del trabajo humano nos sociabilizamos, nos vamos haciendo, nos realizamos, nos objetivamos. Objetivamos quiere decir que nos vamos volviendo mucho mejores, mucho más seres humanos, porque además vamos haciendo cosas, somos arquitectos, diríamos, de la sociedad, somos arquitectos de este mundo. ¿Te das cuenta? Es decir, eso es tan interesante, decir que nosotros somos arquitectos de nosotros mismos. Por eso es que cuando a un ser humano se le quita la posibilidad de ser su propio arquitecto, por ejemplo, el trabajo asalariado que hace todo lo contrario, es decir, estamos hablando de que no le estamos permitiendo al ser humano crecer, sino más bien se está alienando. Alienando significa separación humana, rompimiento humano hacia adentro. Bueno, en esa relación, a través del trabajo, el hombre crea nuevas categorías sociales que irán poco a poco imponiéndose a las categorías del ser natural. Es decir, como arquitectos de la vida, pues vamos paulatinamente creando nuevas cosas
vamos constituyendo nuevas relaciones, vamos fabricando productos de distinto tipo que, bueno, en la sociedad actual se llaman mercancías. Otro concepto, a ver, junto a para la mediación que requerimos entender es este de la totalidad que ya decíamos antes. La totalidad es un gran complejo de realidades compuesto de complejos menores. ¿Qué quiero decir? Que todo está conectado no, y esas conexiones no son la suma de partes, es decir, las partes de las partes, no, sino que es la interconexión, la articulación de todo, es decir, la articulación de partes. En el contexto del ser social no existe el elemento simple real, sino que todo es complejidad. Cada parte es compleja. Por ejemplo, les puse ahí la célula humana y el cuerpo humano. Es decir, la célula humana es sumamente compleja. Hay un estudioso, bueno, que sí les he contado en clases, Enrique Dussel, él habla, dice que la célula humana incluso es mucho más compleja que el mismo universo. Por eso es que si una célula humana es tan complejísima y mucho más compleja que el universo, y si el cuerpo está hecho de millones y millones de células, significa que el ser humano es sumamente complejo. Por eso es que la mayor expresión del universo en general que tenemos conciencia hasta el día de hoy es el ser humano. Es decir, el ser humano no es solamente un ser sorprendente en este planeta Tierra, sino que está mucho más allá también lo sorprendente, porque hasta ahora no tenemos datos de que exista otra vida humana u otros seres parecidos a nosotros. Y esto lo digo desde el punto de vista de la ciencia. Incluso hay una teoría que se habla de la teoría de, eh, a ver, espérense, eh, es como la teoría de la cernidera, del filtro ya. La teoría del filtro que dice que no será posible ni en el futuro encontrar vida en este universo. Seguramente habrá vida en otros universos, porque hay que hablar de otros, pero que estamos hablando de millones de años luz, pero que en este universo seguramente no hay otras vidas, porque, o por lo menos parecidas a los seres humanos, en vista de que si fueran como nosotros, mm, es decir, entraríamos en una relación violenta, porque los seres humanos, de lo que entendemos hasta ahora, es que somos seres de conflicto, de dominio, de ataque, de guerra. Entonces, si existieran otros seres en otras galaxias que están dentro de este universo, pues miren, entraríamos en una guerra galáctica, como bien dice la película La Guerra de las Galaxias. Entonces, la teoría del filtro básicamente lo que dice es que no es posible por ahora pasar ese límite del filtro. Bueno, eso es para que ustedes puedan estudiar también. Así que les dejo esa idea. La teoría del filtro, leanla, estudienla, busquen información para que se enteren mucho mejor. Bueno, ¿qué más? En el ámbito de la sociedad, si se parte del individuo, eh, parece ser este individuo como la unidad más grande del ser social, cosa que no es cierto. Algunos dicen, como en el caso del liberalismo, piensan que la célula de la sociedad es el individuo, y de hecho eso se enfatiza, pero desde la perspectiva más bien de las ciencias sociales y sociológicas, se dice que no es así, sino que el ser humano es parte del ser social porque es ser social, de hecho, por la sociabilidad. Y de ahí que existe una gran complejidad social también. Ponchis es un autor brasileño. Él dice, y yo copié textualmente esta cita de este autor brasileño, y dice lo siguiente. Dice, cada complejo social o totalidad parcial se articula en múltiples niveles y mediante múltiples sistemas de mediaciones
que articula a otros, conduciéndonos a otra secuencia real y también lógica para entender la totalidad concreta. En otras palabras, diríamos que todo está articulado y dentro de esas articulaciones, entonces hay mediaciones, elementos, por ejemplo, que pueden ser acciones, que pueden ser hechos, que pueden ser instituciones, que pueden ser propuestas, que pueden ser proyectos y otras cosas que sirven de mediación. ¿Sí? Por eso, es decir, eso sirven de mediación en la sociedad. En resumen, la categoría de totalidad es ontológica que refleja lo concreto. Es la síntesis de determinaciones. Más adelante les voy a poner un gráfico o un dibujo para que ustedes vean esto que acabo de decir aquí en este párrafo. Lukács, que se acuerdan que habíamos estudiado en clases esta obra de la ontología del ser social del año 2007, establece que la totalidad es un complejo compuesto de otros complejos subordinados. Esto quiere decir que toda parte también es parte de un todo. Es un complejo de fuerzas con diversas relaciones que actúan en conjunto. Esa complejidad no elimina el carácter de elemento. Un ejemplo para eso, es decir, para lo que está diciendo Lukács, podría ser, por ejemplo, si analizamos el COVID-19. El COVID-19, imagínense, es un virus que aparece en China, en Wuhan. Parece un elemento simple, pero miren todo lo que causa en términos de relación. Es decir, tiene una expansión porque está relacionado con la naturaleza y con los seres humanos. Incluso ayer apareció en Tanzania, el gobierno de Tanzania llevó pruebas de esas que están haciendo para medir y ver si es que está o no contagiada una persona. Entonces aplicaron allá y desde un laboratorio y resulta que mostraron que habían puesto a una cabra, a una planta, a una papaya, le pusieron el virus y a ver si es que ese virus pues contagiaba o no. Y con las pruebas. Entonces mostraron que las pruebas que habían llevado pues eran falsas porque no estaban mostrando el COVID-19 en la cabra ni en la papaya. O sea, se pusieron ahí a hacer eso para ver las repercusiones que podría tener un COVID. Perdón, un test de esos que están aplicando. Miren, aquí está la figura que quería decirles cuando hablamos de totalidad concreta. Es decir, la totalidad siempre va a confluir en ciertos elementos centrales. Eh, Cuando estudiamos algo, pues significa que ese algo, es decir, ese concepto o ese objeto está hecho de muchas determinaciones para que se haya llamado así, para que sea eso. En otras palabras, diríamos que la totalidad concreta, que son estas partes y que forman parte de las partes, miren, yo les puse ahí células del cerebro humano para que eso nos indica, digamos, la conexión de las partes con las partes y que cada célula implica pues una totalidad. Entonces, miren, ahí en la fotografía, ustedes ven neuronas, cómo están, cada una se mantiene de manera autónoma, pero a la vez cada una está conectada con otras. Es decir, hay unas millones de ramificaciones y de conexiones eléctricas que suceden entre una neurona y otras. Y los seres humanos, pues tenemos en el cerebro humano ese tipo de conexión eléctrica. Entonces, miren, la idea que quería decir es que cada célula es una totalidad y es una totalidad concreta, pero está hecha de determinaciones, es decir, las células que están fuera de una célula, pues tiene conexiones y tiene también ramificaciones y determina de algún modo a la célula, a alguna de las células. En ese sentido se entiende también la totalidad concreta. A ver, entonces, la totalidad,
es decir, la categoría de totalidad contiene relaciones de mediaciones, ¿sí? Aquí aparece una nueva palabra que hay que considerarla y hay que entenderla. A ver, en términos de lengua, de lingüística, a ver, vamos a decir que las mediaciones también se les llama particularidades, ¿sí? Hay una particularidad. Es decir, mediación es como decir particularidad. Entonces, pónganle atención a esto porque en adelante vamos a trabajar con esto de la particularidad también. La particularidad aparece como un poder fuerte de dinamismo y articulación. O lo mismo podríamos decir, la mediación aparece como un poder fuerte de dinamismo y articulación. Es decir, la mediación es dinámica y es también a la vez de articulación, es decir, sirve de unión. La particularidad da cuenta de las articulaciones dinámicas y contradictorias también de la realidad. Es decir, la mediación o la particularidad lo que hace es mostrarnos las relaciones contradictorias que se tejen. Por eso es que es importante esta categoría porque nos permite entender en la sociedad qué articulaciones existen y cómo son esas articulaciones. Es decir, cuáles son las relaciones que se tejen en esa realidad. Y como decíamos, la contradicción está presente en todo proceso, en toda vida social, en toda etapa, en los hechos, en las acciones. Está presente porque es dinámica además. Entonces, la mediación nos permite entender que ahí hay un nudo, ¿sí? Que junta eso. Y la sociedad, al ser contradictoria, por supuesto que tiene sus nudos críticos, ¿sí? Para usar otro término. Es decir, está articulada. Entonces, la mediación es la articulación que se teje. A ver, aquí les puse un gráfico para tratar de entender mejor esta fracción que estoy haciendo. La categoría de mediación, o también llamada particularidad, comprende una relación estrecha con la totalidad y con la singularidad de la realidad. A ver, entonces, la totalidad creo que ya la hemos hablado, la hemos dicho. ¿Qué es la singularidad? La singularidad son los hechos de la vida cotidiana, de todos los días, lo que vemos, lo que palpamos, lo que sentimos, pero sobre todo lo que observamos, lo que estamos incluso hasta experimentando de todos los días. Por ejemplo, si yo uso dinero, mire, es común, toda la gente usa el dinero para hacer transacciones, pero no se pregunta más allá del dinero. Todos los días conversamos de algo, pero no te preguntas el porqué de esa conversación. Todos los días tenemos acciones, ¿ves? Acciones que han sido fruto de decisión, pero no te estás preguntando por qué esas acciones, ¿sí? Eso ya entraría en el campo de la ciencia. Lo que quiero decir es que en la vida cotidiana, pues la singularidad tiene que ver con estos hechos, con estas acciones, con esas relaciones que se dan sin que nosotros pensemos mucho, ni nos demos cuenta incluso. Entonces, eso es importante en la vida real, porque en la vida real es como decir, a ver, en una comunidad de gente, pues mira, vive todos los días, trabaja, come, duerme, etcétera, pero no se está preguntando eh, del porqué de eso, ni el cómo de eso. Sencillamente tiene necesidades y claro, y dice, bueno, yo quiero es un proyecto que resuelva esas necesidades, porque necesito comer, porque necesito vivir. Mira, eso se pregunta la gente todos los días. Entonces ahí esos elementos se llaman singularidades, es decir, es la singularidad. Entonces, qué hace esta mediación? La mediación o la particularidad lo que va a hacer es juntar entre la totalidad, ¿sí? De la sociedad o la totalidad del contexto en el cual uno está y las singularidades. Es decir, como ahí entramos en el plano propiamente ya de la ciencia, ¿sí? Y de eso se trata. Entonces, un proyecto, por ejemplo, un proyecto va a aglutinar lo que sucede en la vida cotidiana de la gente, que serán resolver sus necesidades o resolver intereses que tiene la comunidad, y el proyecto viene a ser una particularidad, viene a ser una mediación. ¿De qué? De una totalidad que es la sociedad en la que va a resolver ese problema. Es decir, es como un contexto social. Entonces,
el proyecto se convierte ya en una mediación, es una intermediación también, porque hay sujetos que son los que van a llevar a efecto el proyecto o lo construyen el proyecto. La forma más idónea o fecunda en el plano del pensamiento es la que se expresa en el trinomio entonces categorial, de singularidad universal particular. A ver, entonces lo singular, es decir, la singularidad se acaba de explicar. La universalidad tiene que ver con la totalidad y lo particular tiene que ver con la mediación. ¿Qué indica esta relación? A ver, la universalidad son las grandes determinaciones y leyes de las tendencias de un complejo social dado. Por ejemplo, el capitalismo ejerce determinaciones sobre la sociedad. Es decir, determinaciones siempre son elementos que influyen o factores que influyen en un grupo humano o en una determinada sociedad. La singularidad corresponde, en cambio, a lo que decíamos, a cada hecho, a cada acción individual de la vida cotidiana. Cada hecho parece explicarse a sí mismo, obedeciendo a una causalidad incluso caótica. El ejemplo que ya les dije, el dinero aparece todos los días como algo natural e inmediato. ¿Sí? Eso es parte de la singularidad. Entonces, vamos a enfatizar con estas ideas el tema de la particularidad. En la relación dialéctica entre lo universal, es decir, la totalidad, y lo singular, se encuentra la llave para encontrar el conocimiento del modo del ser social. La particularidad se caracteriza por ser un campo de mediaciones. Mire, mediaciones. Es el eslabón de la cadena que une las partes entre sí. Entonces, mire, hay una palabra clave para entender qué es la mediación, es como el eslabón de la cadena. O también podríamos decir como el nudo crítico, es decir, el nudo que junta. Sí se ha oído hablar generalmente en nuestro lenguaje cotidiano de los profesores, vamos a atar cabos, dice, ¿ve? ¿Sí? Es decir, atar cabos significa, ¿qué cosa? Que vamos a juntar todas las partes, las piezas, para entender un nudo. ¿Ves? Ese nudo que, ese es el eslabón de la cadena, o el nudo crítico es lo que nos ayuda a explicar lo que está alrededor de eso. Aquí se juntan las determinaciones universales con las relaciones singulares. Existe una relación estrecha entre cada ser humano y la sociedad en su conjunto. Es decir, no se puede separar esto que ya habíamos hablado. Ejemplo, las determinaciones del sistema del capital con los hechos de cada día. ¿Ves? Es decir, cómo entender, por ejemplo, un hecho de cada día. Por decir, cómo entender, miren, a ver, voy a poner en otro caso. ¿Cómo entender el debacle de la salud del sistema social ecuatoriano? Imagínense, uno podría hacer un análisis de eso. Deberíamos hacerlo, además. ¿Cómo entender eso? ¿Cuáles son las determinaciones que han conducido a que el sistema social y de salud ecuatoriana haya sucumbido, haya llegado a un nivel en el que nos sorprende mucho ahora, porque eso estaba presente. El problema es que la pandemia nos ha mostrado cuál es la situación real del país. Y en el campo de la salud y el tema social, ustedes ven que es decir, es desorbitado. O sea, está tremendo. Entonces, eso que se ha venido hablando ya, porque se ha venido hablando, pero parece que la gente no logra entender tampoco. Y ahora estamos, mira, ¿qué es lo que ha determinado eso en primer lugar? Y luego, ¿hacia dónde nos conduce esas determinaciones? Es decir, probablemente yo sea muy pesimista sobre eso, pero le veo bien complicada la situación de ahora del país en los términos de cómo estamos nosotros ecuatorianos, todos, porque no es solamente, digamos, del pobre, sino en general de todo el conjunto de la sociedad. Bueno, pero lo que quiero explicar es, miren, ahí hay determinaciones. Es decir, cuando yo digo determinaciones del sistema del capital con los hechos de cada día, estoy diciendo que el sistema tiene efectos, determina de algún modo a través de sus propios factores una determinada situación.
Por eso es que con los proyectos yo estoy preguntándoles a ustedes, bueno, ¿y qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a plantear esos proyectos? Porque no podríamos seguir repitiendo lo mismo, porque la situación no puede continuar por esa vía. Las mediaciones son sistemas que se ocultan bajo los hechos sociales. A veces no se ven a simple vista, pero están presentes. Es decir, estos nudos que yo decía, no se los ve, o estos eslabones de la cadena, porque son relaciones que se tejen, no se los ve a simple vista, pero están presentes. Ejemplo, los medios de producción, la fuerza de trabajo vivo, la producción de mercancía, la circulación, la distribución, el consumismo, son mediaciones del capital. Es decir, para hablar de capital, pues hay que considerar todos esos elementos. Solo así se puede hablar del capital. El capital en términos, digamos, de sistema. Porque todo está conectado. En esa medida, todo proyecto es una mediación de la sociedad, que ya decía. Y hay una intervención del sujeto, sea individual o sea institucional, que tiene en sus manos el diseño, elaboración de un proyecto y la ejecución también de ese proyecto. El proyecto social es una mediación entre la universalidad y la singularidad. De ahí entonces, miren, es fundamental pensar quién es el ejecutor del proyecto, para quién es ese proyecto, a quién beneficia el proyecto. En otras palabras, hasta podríamos decir, bueno, y con el proyecto, ¿para quién se trabaja? ¿Para quién trabajamos al final, en última instancia? ¿A quién favorece el proyecto social? ¿Favorece a la comunidad o favorece, qué sé yo, a grupos económicos o a alguien? ¿Ves? Entonces, el proyecto no es inocente. El proyecto tampoco es imparcial. El proyecto tiene una grande carga, diría, política, una carga ideológica, decir, de intencionalidad, porque un proyecto tiene una intencionalidad. De tal modo que no es inocente entonces un proyecto. Un proyecto siempre tiene una alta carga, como digo, de dimensión política. Y a quién va pues dirigido y a quién favorecerá ese proyecto. Por eso es que los proyectos tienen que ser bien pensados para saber a quién mismo estamos favoreciendo. El proyecto social en esa relación no es ni causal, no es casual ni inocente, es decir, no es fortuita. Casual significa que es decir, que no es neutral. Ningún proyecto es neutral. Se orienta hacia fines concretos a través de la planificación social porque resuelve necesidades específicas. Cabe entender que el gerente social es un intervencionista, interviene, y por esa razón tiene que ser muy consciente de su rol social, sabe para quién trabaja, desde dónde trabaja y con qué finalidad trabaja, que era un poco la pregunta que yo decía. Como intervencionista, entonces el gerente social, o como ustedes están estudiando una carrera, tiene que hacerse de una excelente caja de herramientas teórico-metodológicas. ¿Sí? Herramientas teóricas me refiero al dominio que hay que tener de la teoría, para que no se conviertan en voluntaristas, sino que la teoría es la que te da claridad, te da visión de la sociedad y hacia dónde te tienes que dirigirte y hacia dónde podrás dirigir también al conjunto de la sociedad. Esa es la función teórica, es decir, hay que tener claridad teórica de todo. Y la parte metodológica, bueno, se refiere a las herramientas, a los métodos que hay que seguir para poder construir pues una amplia visión de la sociedad, y los proyectos responden también hacia esa amplia visión de la sociedad. Y agrego yo de una formación ético-política. ¿Qué quiero decir con esto? Miren, el problema nuestro que estamos viendo también, y bueno, que sí se ha venido diciendo, pero es en general del mundo, es que el fetiche del dinero, el fetiche del capital, nos ha metido en una onda de que
Es decir, como todos persiguen la plata, miren, por la plata baila el mono, dice la canción, ¿sí? Y en ese sentido la política se ha perdido. Es decir, Profe, la disculpe, formación le ético-política, en realidad, decir, está como perdida. No hay un problema de solución ética. Además, hay una cantidad de éticas que se estudian y que aparecen y ninguna da pie con bola con eso. Yo, a ver, para afirmar, digamos, esto que digo, diría que la ética tiene que ver con la vida misma, tiene que ver como dice Dussel, con la afirmación mismo de la vida. Es decir, el punto de partida para juzgar cualquier elemento, cualquier acción, cualquier decisión de un sujeto, sea institucional o de las organizaciones, pues el punto de partida debe ser la vida misma, es decir, cuánto afecta ese proyecto a la vida. ¿Sí? Profe, disculpe que le A ver, interrumpa, diga. pero ya tenemos la otra hora. Ah, se acabó, listo. Ajá. Bueno, estoy acabando también ya. En todo caso, miren, me estaba deteniendo en el rol del gerente y miren, se acabó. Entonces, jóvenes, miren, para terminar, yo diría que en realidad esto del papel del intervencionista, pues tiene que ser muy bien pensada y estudiado el proyecto que se quiere trabajar, porque es muy importante la posición que va a llevar el proyecto o que va a ser el proyecto. Bueno, jóvenes, les voy a poner este PowerPoint en su aula virtual para que ustedes descarguen y además las preguntas y muchas de las preguntas están basadas también en esto que acabé de explicar. Listo, jóvenes, nos vemos entonces. Gracias, profe. Que les vaya bien. Hasta luego. Gracias, profe. Chao, hasta pronto. Gracias, profe. Hasta luego.